Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día o en el momento en el que estén sintonizando esta emisión de La Última Página. Los saludamos como siempre con el querido Sebastián Porrini, que no sé si está a mi derecha o a mi izquierda, porque después cuando edito el video te veo en cualquier lado, pero Porrini es ubicuo, está en todos lados. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien, profesor, bien. No tendré la posibilidad del yo absoluto, pero bueno, más o menos. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué pasa Vamos con eso. a partir de lo que charlemos hoy en nuestro programa, ¿sí? Exacto. Así que bueno, como siempre queremos agradecer la presencia de tantos suscriptores que siguen creciendo. Estamos muy cerca de llegar a los 10.000 suscriptores, tema que nos pone muy contentos porque el esfuerzo que hacemos para seguir con ustedes o sea, no es tan grande porque no nos movilizamos, pero sí, bueno, involucra tiempo que nosotros invertimos con mucha felicidad en este proyecto y obviamente el rédito que tiene la, la, los comentarios y demás cuestiones. Así que, como decíamos, Eva, hoy vamos a hablar de un tema bastante particular que de alguna manera nos viene interpelando en los últimos programas y sobre todo a partir de uno de los temas que trabajamos en algún vivo en Instagram, me acuerdo hace tiempo, cuando recién empezábamos, que no dejábamos grabados los programas, y que después tuvo su contrapartida con el programa dedicado a los románticos ingleses, y que si se quiere de alguna manera lo hemos venido charlando así como música de fondo, ¿no? Como una suerte de música incidental que nos viene acompañando en algunos postulados de nuestro programa, y que tiene que ver con ciertos fundamentos. Acá voy a hacer una pequeña aclaración. Como siempre decimos, ni Sebastián ni yo somos profesores de filosofía, pero inevitablemente hay temas y filósofos, ¿no? Temas de la filosofía, autores de filosofía, que son compartidos por la literatura, o por lo menos que han servido y que siguen sirviendo como base, como fundamento para entender ciertos devenires de la literatura en determinados momentos. Es por eso que hacemos esta aclaración, pero sobre todo porque por ahí vamos a mencionar algunas categorías o algunas definiciones o términos que pertenecen en primera instancia a la filosofía, pero que conforme vayamos avanzando van a notar que tienen una estrecha relación sobre todo con la estética y con una suerte de teoría sobre lo que es la poesía, sobre lo que es el fundamento mitológico, desde algún aporte filosófico, pero obviamente en una época muy puntual y muy particular, en las que filosofía, literatura, estética, mitología, poética estaban, ¿sí?, en una suerte de relación continua, relación interdisciplinaria, en la que no podemos separar una de la otra. ¿Y de qué Exacto. estamos hablando, Sebastián? Vamos a definirlo, si quieren buscarlo en algún lugar, como el llamado Círculo de Jena o de Jena, no sé cómo se pronunciará la ciudad, Llena. Jena, pero puntualmente me parece que lo que tendríamos que, o cómo tendríamos que titular esta emisión, sería algo así como Fundamentos filosóficos estéticos del romanticismo alemán, Sí, si se quiere, o Fundación de la literatura absoluta también, que es de alguna manera muy un poco cercano, más sí. cercano a lo que nosotros, a nuestros intereses, y tiene que ver, le contamos un poco a los suscriptores, con ese periodo histórico, cultural, filosófico, que fueron los últimos años del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, en la ciudad de Jena, en Alemania, fundamentalmente en la universidad, en la que se conforma un círculo de pensadores, de escritores, de filósofos, poetas, que van a ser, digamos, la piedra basal más profunda o más sólida en cuanto a teoría y en cuanto a postulados estéticos de lo que luego sería el romanticismo más furioso. Ya Goethe ha sido de alguna manera, no quiero decir superado, pero corrido de ese lugar central. Está pidiendo pista Hölderlin, está pidiendo pista Hoffmann. Las teorías de Kant están ahí a flor de piel, están Obvio. siendo pensadas, repensadas, y surgen tres nombres, prima facie, que son de muchísimo interés para pensar esas coordenadas
¿sí?, de la filosofía alemana de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, no solamente como sistema filosófico que le responde a Kant, por un lado, que luego va a dar a Hegel, ¿sí?, esa, digamos, entre Kant y Hegel, ahí tenemos en el medio una serie de pensadores y de ideas, sobre todo, que son muy interesantes y que de alguna manera quedan ancladas, ¿sí?, en una forma de entender la realidad, no tan extremadamente como lo piensan Kant y Hegel, sino haciendo entrar a escena cierta cuestión referida a la mitología, cierta cuestión referida al fundamento de la poesía, etc. Y digo, hay tres nombres que se nos vienen a la mente y que tenemos que pensar, y que son Fichte, por un lado, Schlegel, Friedrich Schlegel, y Friedrich Schilling, o Schelling, que son, Seba, tres escritores, tres pensadores, tres filósofos, si se quiere. Schlegel por ahí un poco más cercano a la estética que a la filosofía pura, Schelling y Fichte más cercanos a la filosofía, sobre todo a la filosofía del idealismo, muy marcados, pero que a partir de esta componenda de las ideas que sobre todo se nuclean en la revista Athenaeum, publicada entre 1797-98 y 1800 aproximadamente, Sí. 3 o 4 años de esplendor de este círculo de pensamiento, que viene a representar, como bien decíamos, una mirada distinta sobre las relaciones que hay entre filosofía, estética, literatura, mitología, ¿sí? Así que corregime si dije algo fuera de lugar, Sebastián. No, perfecto, 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 Diego. Tal vez para que nos podamos ubicar, vos bien lo sabés, pasa lo mismo con otras disciplinas. Uno debería en realidad remontarse a lo más lejano, ¿no?, para ver el problema. Pero vamos a ser sucintos. Kant, que produjo una de las, lo que se llama la revolución copernicana, ¿no?, de Kant, en la segunda parte del siglo XVIII, vos sabés que en su teoría nociológica, Kant plantea primero todos los conceptos, todos los principios por los cuales se llega a las categorías, ¿no?, de pensamiento, y lo último que define es el famoso sujeto trascendental. Es decir, parte al revés, parte del conocimiento para llegar al hombre. Ya está. Yo te diría que ahí hay todo un concepto clave, ¿no? Es decir, ¿qué es lo importante en el hombre? Conocer. Pero, oh paradoja, Kant, vos te recordarás que él sostiene que nunca podemos conocer la cosa en sí. Es decir, lo que podríamos hablar del objeto en sí, El nunca número. es exactamente, nunca, siempre es el fainómenos lo que conocemos. Entonces, evidentemente, lo que emana del objeto es lo que el sujeto puede interpretar. Perdón por lo complicado, ¿no? Kant no es un filósofo para andar comentando así de café, pero realmente Kant primero centra su problemática en el conocimiento, de hecho es la base de su famosísima crítica de la razón pura, y fundamentalmente llega como punto, digamos así, como destino de su filosofía a definir el sujeto trascendental. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir él con esto? Básicamente que la cosa en sí nunca es cognoscible, sino lo que es cognoscible son los fenómenos. El ser humano vive en un mundo de fenómenos. Bueno, ahí vienen estos muchachos que vos nombraste. Cuando todavía Kant está vivo, hacia fines del siglo XVIII, aparece el gran Fichte. Y con él se da inicio a lo que podemos llamar la filosofía del romanticismo, ¿no?, como bien vos decías. Fichte va a hacer lo opuesto, va a dar la vuelta a la filosofía kantiana, porque él se va a centrar en el sujeto. Y eso va a ser el pie para lo que después muchos van a llamar el sujeto absoluto, el yo absoluto, ¿no?, que va a ser el fundamento para poder entender cómo, mirá qué increíble, cómo podemos decir
que lo único que existe y lo único cognoscible es el yo. Es decir, es una conciencia. Por lo tanto, se va a llegar incluso al extremo de decir que todo lo que nos rodea, el mundo, no es ni más ni menos que la creación de la conciencia personal. Claro, ahí vamos camino a algo que va a ser el idealismo absoluto, ¿no? Que es el concepto por el cual, ni más ni menos, el universo o el mundo, para decirlo más simplemente, es una creación personal de la conciencia. Pero más allá de todas estas definiciones, yo a lo que quería llevar, Diego, es a la importancia que va a tener desde el punto de vista de algo que Kant va a discutir, que es la metafísica. ¿Vos sabés que Kant tiene un libro que se llama Prolegómenos a toda metafísica cultura, en la que él intenta centrar las bases de lo que va a ser la metafísica a partir de él? Claro, si el objeto cognoscible nunca es cognoscible en el fondo, imagínate la metafísica. Por lo tanto, van a ser disquisiciones de un borracho, por decirlo de alguna manera. Todo lo que se quiera decir no van a ser ni más ni menos que intuiciones menores. A esto le va a responder en su momento, la primera respuesta que va a obtener en ese momento es lo que va a decir, por ejemplo, Hamann, ¿no? Que fue un discípulo kantiano, quien va a decir que la metafísica solo puede ser definida por medio de la fe. Es decir, la vía de acceso al conocimiento metafísico es la fe. Con lo cual, Diego, y ahí tomo una frase de Kant, ¿qué pasa? Que vamos a reducir la metafísica ¿a qué? A la moral. Mirá en todo lo que estamos encerrados, ¿no? Vamos camino a qué? Vamos camino a que la metafísica especulativa se convierta en última instancia en respuestas a una determinada moral. Es decir, no es la religión quien genera la moral, sino la moral la que genera la religión. Sabiendo, como vos bien sabés, que la religión es una parte de la metafísica, ¿no es cierto? Es una parte teológica, ¿no? ¿Por qué? Porque para Kant, que es una persona educada en los principios del cristianismo reformado, evidentemente la religión es lo único que puede ser entendido teológicamente como metafísico. Pero como esa religión se ha convertido en el fundamento de una, digamos así, de un comportamiento, y por lo tanto el comportamiento justifica la religión, estamos fritos, vamos a decirlo de esta manera. Por lo tanto, los románticos van a entender algo clave. A mí me parece muy importante estos tres señores y todos sus discípulos, ¿no? Que van a decir, ya que es el yo lo único que existe, lo único que podemos tener conocimiento y conciencia de ello, en ese yo existe algo que es mayor que la razón, que es la intuición, o si se quiere, ojo con el término, la sensibilidad. Porque de ninguna manera es sensiblería. La sensibilidad fictiana es una sensibilidad intuitiva, que luego va a tomar muy bien Schlegel y va a tomar muy bien Schelling, ¿no? En otro sentido, pero mucho más particularmente para entender el arte, ya que la sensibilidad es un estado que la razón no puede comprender, basándonos en viejas teorías, ¿no? Y en viejas frases de ciertos pensadores franceses. Con lo cual, existe una forma de conocimiento que escapa, eso es lo interesante, ¿no? Que escapa a los niveles del, digamos así, del fenómenos propiamente cognoscitivo del kantismo más duro, digamos así. Todas sus concepciones de las categorías y demás, en este caso no pueden ser aplicadas, ¿no? No pueden ser aplicadas, ¿por qué? Porque fíjate la definición clave que van a dar estos hombres. La poesía es la identificación con el infinito. Es decir, que después va a ser la base de Leopardi, ¿no? Otro poeta del cual en algún momento vamos a hablar. Es decir, lo infinito, imagínate vos, si la cosa en sí es incognoscible, dice Kant, lo infinito mucho menos, ¿cierto? Directamente, ¿para qué plantearnos eso? Es un principio matemático y punto, es un axioma matemático. Pero para los románticos,
El infinito va a ser la base justamente de la infinitud ¿de qué? Del yo. El yo también es infinito. Por lo tanto, el yo también es absoluto. Y acá yo veo algo fundamental, que es un cambio desde la visión del realismo de la Edad Media. Vos sabés que el realismo es platonismo, ¿no? En ese sentido, ojo con esto, ¿no? No es el realismo del estilo más moderno, sino el realismo platonista. Lo real son las ideas, digamos, ¿no? El mundo de las ideas. Un cambio básico, porque el otro día lo conversaba con vos, justamente, off the record, diciendo, planteándonos lo siguiente: cómo para el ser humano tradicional, en Occidente, hasta el fin de la Edad Media, la mitología es algo que está fuera del ser humano. Es decir, el mundo es mitología. El mundo se manifiesta al ser humano, por eso uno de los textos clave de Fichte es justamente contra la revelación, ¿no? Es decir, el mundo se manifiesta hacia el ser humano en una serie de instancias superiores y demás, ¿no? Que son ni más ni menos que los fenómenos metafísicos. Ahora bien, para los hombres del romanticismo, y acá va a venir la clave de lo que después se va a interpretar, sobre todo a fines del siglo XIX, la metafísica no está afuera, está dentro del ser humano. Es decir, está en el yo. Por ende, se va a empezar a hablar de qué? De un término que es muy desagradable, el irracionalismo de los filósofos alemanes de cierta etapa del siglo XIX, sobre todo de Schopenhauer, ¿no? Claro, porque, Diego, si resumimos todo a la conciencia, y los románticos en ese sentido van a hablar de una conciencia que es base del conocimiento de uno mismo, evidentemente lo que no es consciente, ¿qué parece ser? Inconsciente, no consciente, etcétera, Irracional. etcétera. Exactamente. Por eso va a surgir el concepto de irracionalidad desde el punto de vista de que aquello que no puede ser racionalizado no es racional. Fíjate el empobrecimiento en ese sentido. Pero vamos a salir a favor de estos grandes románticos. ¿Por qué? Porque ellos van a plantear que todo eso forma parte del ser humano, es clave en el ser humano, y aquello que era el miedo surgido ante la creación, ¿no? El horror vacui del cual hablaban los antiguos, ahora va a ser horror interno. Y por eso el otro día, cuando hablábamos de Poe, yo decía, ojo con Poe. Poe es enormemente heredero de todo esto. ¿Dónde está el miedo? ¿Afuera o adentro? Claro. Es decir, en la psiquis. Va a ser la base de una psiquis mucho más reconocible, de ese yo absoluto, que va a tener en sí, va a arrastrar, no las categorías kantianas. Eso es justamente algo que Hoffman supo leer claramente. No solamente las categorías kantianas, sino los elementos del horror propio, del horror interno, de los miedos trascendentales, de los miedos ancestrales, si se quiere. Por eso, ¿qué es lo que les va a interesar a los románticos? ¿Cuál es el verdadero conocimiento? ¿Dónde va a estar ese conocimiento? En el arte. Y ahí, si querés, te doy el pie para que puedas plantear alguna de las concepciones de Schlegel o de Fichte en relación con el arte, ¿no? Es que esto es una cuestión que empieza a disparar muchísimas ideas, ¿no? Pensaba mientras hablabas de cómo esta clase que acabas de dar magistral sobre romanticismo, sobre todo para entender y desmitificar algunas cuestiones que giran en torno de lo que uno puede encontrar a mano al momento de caracterizar el romanticismo, ¿no? Se suele decir que es la primacía del yo, la subjetividad, la sensibilidad insostenible, ¿cómo es? Irrefrenable, ¿no? El espíritu indomable, todas estas cuestiones que en realidad son una lectura bastante facilista de algo mucho más complejo. Por eso esta cuestión un poco incómoda, o por lo menos que a mí me genera esta incomodidad, de decir, bueno, es imposible entender lo que fue la filosofía del romanticismo, o lo que fue, hay quienes dicen que el romanticismo fue una teoría, no un movimiento, ¿no? Fue un compendio teórico. De hecho, romantische es el término que usa Schlegel para, de alguna manera, nominar o darle nombre a lo que se estaba haciendo de la revista Atenaum.
pero a lo que voy es a esto, ¿no? Es muy difícil deslindar las ideas o los postulados estéticos del romanticismo, ya sea alemán, ya sea inglés, francés en menor medida, español, el romanticismo que deseen, sin tener en cuenta todo este trasfondo de la filosofía Claro. entre kantiana, post-kantiana y después lo que va a ser el hegelianismo más absoluto y más omnímodo, que es Exacto. el racionalismo o el idealismo que Ujú, gana la partida. ¿Sí? ujú. Ahora, en el medio, por ejemplo, tenemos a estos muchachos, estaba pensando también en este muchacho Feuerbach, que también Ujú. de alguna manera plantea que la religión o que Dios, en definitiva, parte del yo, del ser humano. Dios es una creación del hombre. Ahí tenés Claro. una suerte de vuelta de tuerca de lo que planteaba Kant. Pero volviendo a lo que decías, me parece que lo interesante de Schlegel, de Schelling, de Fichte, es que en esa maravilla que fue la revista Athenaeum, que fue un proyecto que duró no más de 4 años, pero que cuenta con volúmenes inmensos de escritos y que uno puede recorrer y encontrar muchísimos postulados, sobre todo de lo que es el arte poética y el arte de la estética. Yo voy a citar lo que dice Declan Kuyvert. Declan Kuyvert es un crítico y un académico irlandés que toma, justamente en función de analizar lo que es la modernidad, toma la figura de Schlegel, y fíjate lo que dice Kuyvert sobre Schlegel. Parado en el umbral de la modernidad en 1800, Schlegel se convertiría en un profeta, en el sentido de aquel que veía con gran profundidad en las condiciones artísticas de su propia época cómo se haría discernible la forma de los textos futuros. Supo prever la emergencia de una nueva mitología que sería menos un acto radical de creación que una colaboración entre lo viejo y lo nuevo. Los mitos antiguos encarnaban la respuesta inmediata de las personas a sus experiencias físicas y no eran vistas como ficticias por sus adherentes. Pero la nueva mitología sería abstracta y consciente de su propio estatus ficcional. Debe ser la más artificial de todas las obras de arte porque será la que abarque todas las demás, declaraba Schlegel. Será el nuevo curso o navío para lo antiguo, fuente eterna de la poesía y en sí misma el último poema que contenga dentro suyo las semillas de todos los otros poemas. Hace 220 años literalmente, se estaba pensando, ¿sí?, en un momento, en el Witz, como lo han titulado ellos, el Witz, es un momento de lo absoluto, por eso Calazo empieza la literatura absoluta o la literatura y los dioses a partir de esta componenda de filosofía y estética, el Witz, definido en alemán como el momento de esplendor en el que lo absoluto se conoce y se pierde, ¿sí? Se llega a un momento de iluminación y se pierde, ¿sí? Un momento de esplendor en el que lo inteligible, la fantasía, lo absoluto, lo divino se manifiestan en el hombre, ¿sí? Se hacen, digamos, inteligibles y después se pierde. Y el hombre tiene que evocarlo, tiene que buscarlo. Bueno, en este momento surge en Schlegel, por ejemplo, cuando, citando a Kuyvert, sostiene esto de que la nueva mitología tiene que ser poesía, o sea, la nueva forma de hacer mitología, esa nueva remitologización de la realidad tiene que ser poética, y en Schlegel eso es muy marcado, se debe justamente a que no hay otra forma de llegar a la manifestación de todo esto que vos has dicho muy bien respecto del fenómenos o del númenos, ¿no? De la cosa en sí o de lo que sucede y se aparece. No hay otra manera de llegar. No hay, o sea, la razón o la conciencia o lo inteligible no puede manifestarse, no puede articularse si no es a partir de la lengua, a partir del lenguaje. Por eso Schlegel, en su Kunstlehre, en su, digamos, arte poética o educación poética o educación artística, ¿sí? Lecciones de arte, va a plantear justamente que el lenguaje, ¿sí?, es, si se quiere, una forma anterior
a lo real, ¿sí? Y que en definitiva imprime, ¿sí?, en su articulación una manifestación del espíritu que es incognoscible. Y voy a citar en ese sentido lo que dice Schlegel sobre la relación entre el lenguaje y la poesía, ¿sí?, porque me parece muy interesante. Schlegel sostiene que el lenguaje es una poesía en constante estado de desarrollo, cambiante, jamás acabada de toda la humanidad, ¿no?, a colación de lo que decíamos anteriormente. Y en esas lecciones de arte, en su educación artística, sostiene literalmente que en la poesía se ha realizado el mayor grado de la existencia, pero el medio de la poesía es precisamente aquel por el que el espíritu humano llega verdaderamente a la comprensión. Repito, el medio de la poesía es precisamente aquel por el que el espíritu humano, y cuando decimos espíritu en la filosofía alemana hay que hacer una nota Un al pie excursus, enorme, claro, claro. el espíritu humano llega verdaderamente a la comprensión y sus ideas para la conexión arbitraria y para la expresión controlada llegan a ser la lengua. Por lo tanto, no está atada a objetos, sino que crea su propio ser. Es la fuerza que comprende todas las artes e igualmente el espíritu universal presente en ellas. Aquello que, en la representación de las demás artes, nos eleva sobre la realidad cotidiana hasta el mundo de la fantasía, se denomina en ellas lo poético. La poesía, pues, sobre todo en este sentido, señala el descubrimiento artístico, el acto maravilloso por el cual se enriquece la naturaleza, como ya lo dice el nombre, una verdadera creación y producción. Y en esa creación y producción, el medio es la palabra, el medio es el lenguaje. Y el lenguaje es, de alguna manera, el destino último de la poesía. La poesía, entendida esta como primer lenguaje del ser humano, tiene como destino, como vehículo, como forma de manifestación, el lenguaje. Claro. Y el lenguaje trascendente del mito, ¿sí?, es un círculo que cierra perfecto. Bueno, ¿Por estos qué? hombres, Diego, estos Perdón, hombres se encontraron con la problemática. No, no, al contrario. Yo para subrayar lo que está diciendo, se encontraron con el siguiente dilema, que para los antiguos era mucho más fácil, esto lo dice el mismo Schlegel, porque tenían una mitología, y para Schlegel, Fichte y demás, esa mitología ya no estaba. Entonces había que, no sé si recuperarla, porque era todo, no iba a ser simplemente un efecto folclórico, ¿no?, que eso fue lo que quiso hacer cierta literatura, sino más bien dar vida, es decir, generar mitos. En ese sentido es prometeico el romanticismo, va a buscar la idea de que es algo muy de Schlegel, ¿no?, va a buscar la idea del nuevo héroe, ¿no?, que es el héroe romántico, para salir sobre la base de que no es la racionalidad la que domina el mundo. Porque ten en cuenta, Diego, que para el romanticismo no es que se niegue el racionalismo, la razón. Ese es otro tema. No es que se niega esto, sino que la razón tiene un espacio. Pero el ser humano es más que ese romanticismo. Yo intento, la razón es una fuerza infinita en algún aspecto, pero no logra captar el infinito, cosa que sí logra captar el arte, según Schlegel, ¿no es cierto? De acuerdo con esa preeminencia del modelo estético, es el arte el que va a poder justamente captar las fuerzas más inexpresables, inefables, que la razón no puede captar. Por eso es interesante ver que el romanticismo, desde la filosofía, venía planteando algo que luego los grandes autores románticos, Hoffmann, ¿no?, y toda la herencia, y el gran Poe, se dan cuenta de que hay todo un mundo que el kantismo, por decirlo de una manera, no ha podido captar. Y vos sabés que, Diego, para cerrar y dejarte, porque, perdón, te corté cuando estabas... no, al contrario. Kant, vos sabés que tuvo mucho interés en un momento en los escritos de Swedenborg. Swedenborg es un visionario sueco, no nada que ver, o sea, más alejado de Kant imposible, que va a hablar justamente de las visiones de angélicas, infernales y demás que él tenía, va a hablar de una especie de metafísica operativa,
que después va a ser tomada por ciertas tradiciones medio ocultas de fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, y Kant no lo va a poder entender. Es más, va a negar eso. Claro, claro, porque, a ver, la experiencia metafísica es inentendible para Kant. Y va a decir que son meras paparruchadas, ¿no? Pero en algún momento va a entender que eso existe también. ¿Y cómo captarlo? ¿No? ¿Quiénes lo van a captar? Los grandes romanos. ¿Quién es el gran discípulo de Swedenborg? William Blake. William Blake era un gran swedenborgiano. Yo creo que de alguna manera también, a ver, porque nobleza obliga, hay que reconocer que todo este contexto o estas coordenadas que estamos tratando de delimitar sobre el pensamiento y la estética del romanticismo y los fundamentos filosóficos del romanticismo surgen fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa y del tutelaje o de la, digamos, de una revolución tutelada por intereses burgueses por un lado, ¿sí? Que usa al pueblo, al burgo, ¿no? Como carne de cañón, o como fundamento, cosa totalmente que nunca sucedió después, ¿no? No, por supuesto. Es algo que solo pasó en la Revolución Francesa y nada más, ¿no? Que las grandes burguesías usan al pueblo como excusa, claro, ¿no? Los mandan a marchar y demás. Pero me parece también que, además de la Revolución Francesa, tutelada, digo bien, por la burguesía, está la Ilustración ahí. Y obviamente lo que vendrá después, a partir de estas ideas, será la modernidad, ¿no? Que termina de ser entendida y nombrada por Baudelaire. Por eso esos 100 años que van desde fines del 18, Ateneum, claro, del Ateneum hasta el esplendor del simbolismo, de los poetas malditos y demás, son 100 años en los que se termina de cocinar la modernidad, si se quiere. Y esta primera reacción de los románticos, que se alejan de Kant, porque de alguna manera, como bien dijiste, a Kant no se lo puede comentar como si estuviéramos tomando un café, pero esta cuestión que vos decís sobre Swedenborg y la incomprensión, es evidente que ahí hay un lapso, ¿no? Hay un hiato. Es decir, bueno, esto es la razón pura, dirá Kant, ¿no? Es la crítica de la razón pura, claro, pum, te mando un volumen, ¿sí? Casi kilométrico, y ya está resuelto ahí, y no hay mucho más. Entonces se cristaliza una teoría. Es lo que pasa con ciertos pensadores radicales, ¿no? Decir, bueno, si atenta contra mi teoría, no es comprobable. Claro. Porque yo tengo una forma de teorizar o de pensar la realidad de esta manera. Todo aquello que no pueda ingresar dentro del sistema quiere decir que es antisistema de pensamiento. Claro. Pero tanto Schlegel como Schelling, como Fichte y como tantos otros, como bien dijiste, sus discípulos, se vienen a plantearse, che, pero acá hay algo más. Acá hay algo más que está, ¿sí?, queriendo decirnos algo que no podemos nombrar solamente con la filosofía o con el idealismo. Por eso la vuelta de tuerca que produce Fichte, ¿no? Es decir, claro, dejar de pensar en la cosa en sí y empezar a pensar qué pasa con el fenómenos y de qué manera o en qué medida el ser humano, el sujeto, es el que produce, digamos, la comprensión, la conciencia respecto a ese fenómenos. Schlegel y Schelling, en sus postulados estéticos, sobre todo Schelling respecto de lo que es la teoría sobre la mitología, ¿no? Algo muy interesante también, pensemos que Schlegel por lo menos se convirtió al catolicismo, por ejemplo, y ahí ya tenemos una mirada un poquito más abierta de lo que en su momento era el protestantismo o el luteranismo en Alemania, claro, sobre todo en la Alemania, claro, del siglo XIX. Esto merece también un abordaje más profundo. Tendríamos que pensar en la filosofía, en la estética y en la teología de la época. ¿Por qué? Porque, insisto, tenemos ahí a un Feuerbach, tenemos un Schleiermacher que está, Schleiermacher que está de alguna manera desde la teología, el fundamento teológico del romanticismo. Por supuesto, las derivaciones que tiene la nueva mitología, como bien decís, en William Blake, pero esto ya es
algo que hemos charlado en el famoso Beulá, el Beulá en Blake, es justamente ese espacio, ese paraíso, esa especie de Olimpo paradisíaco que se produce en la apertura del poema con la naturaleza. Y todas estas ideas están justamente respondiendo a este ganar la partida que fue el idealismo y que termina ganando la partida. También hay Claro. alguien que no estamos mencionando y que es muy importante e interesante relacionar con todas estas ideas, sobre todo en lo que son las teorías sobre el lenguaje, que es Wilhelm von Humboldt, que también, ¿sí?, en Capítulo este aparte. periodo, un poquito más Claro. tardío después, va a sostener algunas cuestiones. Cito a Humboldt, en un momento dice que la energía es el trabajo del espíritu, siempre repitiéndose a fin de capacitar al sonido articulado para la expresión del pensamiento. Sí, Schlegel sostiene la idea de que hay algo en la poesía que se convierte a partir del lenguaje, es decir, que la poesía se hace lenguaje, que no hay otra forma de expresar la esencia universal, esa manifestación universal del ser humano, que es la poesía, en el lenguaje. El concepto de energía, de continuo movimiento, de potencia, ¿sí?, de Humboldt respecto del lenguaje, viene de alguna manera a complementar esta cuestión. Es decir, la energía es la potencialidad de lo que puede llegar a ser y que dota, o sea, le otorga, ¿sí?, al espíritu la capacidad de articular el pensamiento. ¿Se entiende? Es decir, a ver, ¿qué pasa acá? El idealismo diría, bueno, no existe nada que no pueda ser definido desde el sí mismo, ¿no?, de la cosa en sí y del fenómeno, toda esta cuestión del idealismo, que viene a refrendar de alguna manera al empirismo más omnímodo, que dice, bueno, es posible, no Sí, existe algo aquel. absoluto. Claro. Ahora, en esta forma de pensar, vos fíjate lo que dice Humboldt, y de alguna manera está asociado con lo que plantean Schlegel, Schelling y Fichte. Primero está la manifestación del espíritu, la manifestación de lo incognoscible, del apeiron, si se quiere, ¿no?, de lo inefable, que se manifiesta en el ser humano, se manifiesta en lo que, entre comillas, sería lo irracional, pongamos por caso, aquello que es Dentro del ser inacible, humano. pero se Claro. manifiesta en el ser, en sí Obvio. mismo. El En el terror psiquismo. vacui, el error vacui se manifiesta en sí mismo. Después lo llamarán inconsciente, lo llamarán como quieran, pero se Sí, sí. manifiesta primero en el ser humano. El terror, el horror vacui, como bien dijiste, es el ser humano frente a lo terrible y es algo que se experimenta y se ve en absoluta autonomía, en absoluta soledad, independientemente de cualquier fenómeno que pueda considerarse como la idea, el numen, lo que sea. Primero está esa subjetividad, usando terminología más contemporánea, primero está esa cuestión del subjectum, estar sujeto a lo que está debajo, ¿no? Y después, ¿cómo se verbaliza? Y después, Claro, llamar a eso un pensamiento. exactamente. Por eso la Bueno, mitología, por eso en Schelling, por por eso la ejemplo, mitología. por eso Schelling, Friedrich Schelling, de quien hablamos poco, toma la mitología como algo fundamental. Y quiero Sí. citar algunas ideas sobre la mitología en Schelling, ya que estamos. Filosofía y mitología, o filosofía de la mitología, en rigor de De verdad. la mitología. ¿Sí? Sí. Dice Schelling en ese texto, la mitología es un proceso teogónico que se realiza en la conciencia humana. ¿Sí? Estoy citando al señor Sebastián Porrini, que ha escrito sobre esto, una fuente confiabilísima. Dios, Bueno, en Schelling, concebido como la unidad de la potencia de ser, el puro ser y la autoposición del ser como espíritu por obra de su voluntad, Dios, en la mitología, se manifiesta como multiplicidad en la conciencia humana, en la forma de la mitología, para pasar luego del politeísmo mitológico al monoteísmo. Por eso la mitología se interpreta a sí misma, dice Schelling, y no es invención, sino un proceso necesario para la conciencia, proceso cuyo origen se oculta en lo suprahistórico. El hombre es un abismo del pasado, un pasado que se mantiene presente en el mito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando muy bien señala Sebastián,
El mito se realiza en la conciencia del ser humano. El mito nace, obviamente hay una entidad indominable, hay algo que domina en el mito, lo divino, lo inefable, que es lo que permite que se genere ese erizamiento, citando a Roberto Calasso. Pero vos fíjate que, como bien decía, ¿no? La mitología anteriormente era externa, era un objeto de estudio. De hecho, es el periodo del siglo XIX en el que los estudios Operaba sobre el clásicos, hombre. los estudios helenísticos van a tener su esplendor y se va a descubrir, bueno, con Schliemann y toda esta Obvio. cuestión. Empieza ahí, pero siempre se sostiene que la mitología, como bien decía recién, opera sobre el hombre y el hombre es de alguna manera el protagonista de la mitología. En estos muchachos, Fichte, Schlegel, Schelling, cada uno desde su, Fichte y Schelling más desde la filosofía, Schlegel un poco más desde la poética o desde la teoría o de la crítica literaria, van a manifestar algo que hasta ese momento no había sido pensado o de alguna manera no había sido expresado tan claramente. No hay nada externo que opere sobre el hombre. Es el ser humano en esa manifestación o en esa experimentación primigenia, originaria, quien entiende y quien trata de balbucear en la filosofía, en la mitología, en la metafísica o en lo que fuere, trata de balbucear esa primera impresión que le produce el horror mítico, el horror de las fábulas, como dice Calasso, para luego convertirlo en poesía, convertirlo en pensamiento, convertirlo en fenómeno o en lo que quiera llamarlo. Eso me parece que es grandioso en ese periodo de fines del 18, ¿no? Que tiene que ver, y perdón, y ya no jodo, no, al contrario, con algo que se ha perdido, porque eso en la Edad Media, o por lo menos operaba en las primeras, en la patrística, en los primeros años posteriores a Cristo, había una conciencia de que lo inefable operaba primero en el ser humano, en el ser, no el ser humano, en el ser, y después se manifestaba. Pero primero era una operación una manifestación que tenía que ser captada, que tenía que ser asimilada. No quiero decir percibida porque sería circunscribirse a los sentidos solamente. Exacto. Esa emanación indominable, inefable, tenía que ser pasible de ser básicamente asimilada, comprendida, entendida, para luego, obviamente, generar los resultados que estamos charlando, ¿no? Claro, exacto. Diego, de alguna manera, vos fíjate que nosotros partimos de algo, partimos de Kant, ¿no? Kant se encuentra con el siguiente problema, lo resumo así. ¿Cómo se puede racionalizar la metafísica? ¿No? No hay forma. ¿Cuál es la respuesta de los románticos? Bueno, en primer lugar, están los discípulos kantianos diciendo, es una cuestión de fe, ¿no? La moral rige a la religión, punto. Los románticos se dan cuenta de que todo eso es una caja de zapatos en la que se está encerrando algo que no puede ser encerrado, porque vos dijiste una frase recién, leíste una frase fundamental. La mitología se interpreta a sí misma, ¿no? Es decir, toda interpretación exterior de la mitología no termina por ser más que especulaciones, cuando la mitología es operativa. Y acá quiero volver a recordar el viejo principio. Cuando hablamos de operar, hablamos de hacer. Para que se entienda, tiene que cambiar la esencia del ser, la esencia del ser humano en este caso, ¿no? Si no, no termina por ser más que especulaciones en el aire. ¿Cuál es la respuesta de los románticos? ¿La metafísica está muerta? No, la metafísica es el arte. Es decir, ¿qué encuentran a comienzo del siglo XIX? Que el arte es el medio para expresar la metafísica. Con lo cual le están diciendo, chau chicos, chau, la filosofía, chau. Dedíquense al conocimiento, dedíquense a la política, dedíquense a razonar sobre la moral, dedíquense a razonar sobre miles de cosas, pero la metafísica no pasa por allí, pasa ¿por qué? Por el arte. Entonces, uno empieza a entender por qué un tipo como Hölderlin,
¿no? Hace una poesía y luego, 100 años después, Heidegger la va a interpretar, correcta o incorrectamente, no importa, la va a interpretar como metafísica. Y Paul Celan va a ser considerado un poeta metafísico, siendo un hombre del siglo XX. Porque los poetas significaron en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX la apertura hacia la metafísica dejada de lado por la filosofía especulativa. Es una metafísica operativa, lo mismo que es un poema místico, si se quiere, ¿no? Porque acá hay muchas cosas para tener en cuenta. Digo, hay que tener en cuenta que Kant también es heredero de una mística alemana, a lo Jacob Böhme, ¿no? A todos los pensadores del siglo XVII alemán, que son místicos protestantes y que por lo tanto tienen que racionalizar lo que no es racionalizable. Es decir, algo que es muy confuso y que solo se puede transmitir por algo que se había perdido en la Edad Media, el simbolismo. El simbolismo era operativo, punto. Ahora, perdón, y ya te dejo, hay una cosa fundamental. El romanticismo recupera el simbolismo. Y eso va a llevar a Baudelaire, a Rimbaud, a Verlaine, etcétera, etcétera, a Mallarmé. Pero la filosofía va a seguir pegándole al simbolismo. Hasta la respuesta que da Cassirer, que no es simbolista, es un estudio, digamos así, desde el punto de vista de la simbología. Yo hago esta diferencia. La simbología es el estudio de los símbolos. El simbolismo es la operación. Entonces la filosofía va a entender al símbolo, sí, como algo que puede ser interpretado. En cambio, los románticos están diciendo, el simbolismo es algo que opera, y la única forma de que opere no es en el discurso expositivo o en el discurso racional, sino en la explosión de ese yo absoluto que encierra en sí todos los terrores, ahora entendemos que están dentro, y que trabajan sobre el ser humano de manera operativa. Esa es la gran vuelta de tuerca metafísica del siglo XIX. Es decir, ya que no podemos hacer filosofía metafísica porque evidentemente no nos da el cráneo, entonces tenemos que pasar a una metafísica operativa desde el punto de vista del arte. Por eso Schlegel va a decir que el arte es el fundamento de todo. Y por eso vamos a entender que el arte es la clave del siglo XIX para entender lo metafísico. Y las grandes reacciones románticas, simbolistas y demás. Cuando Baudelaire dice que llegó la modernidad, y no es que se pone contento, está pensando metafísicamente. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es el horror que está viniendo? Perdone, me fui. No, por el contrario, pasa que uno se empieza a endulzar con estas cuestiones y salen un montón de ideas. Me interesa retomar un poco esto que decías de... yo insisto con esto, corresponde que hagamos una segunda parte seguramente, Seguro. tratar el problema de la teología en este momento. Sin duda, sin duda. Porque hay mucho, y esto va para los estudiantes de filosofía, por sobre todo, porque recién escuchando lo que vos planteabas, uno de los grandes problemas de las carreras de filosofía hoy en día radica en que se piensa por ahí la filosofía por temas, o por claro. qué sé yo, problemáticas, disciplinas. Claro. Pero si hacemos una correcta historia integral de la filosofía, ¿sí?, no vamos a llegar a este punto, y es inevitable, así como en literatura, en poesía, es inevitable entender la distinción que hay entre el idealismo kantiano, el postulado de Fichte, de Schlegel y de Schelling dentro de la filosofía y la estética para separarse justamente de ese idealismo tan radical y plantear algo nuevo. Es inevitable, como bien dijiste, entender la filosofía de Kant sin pensar en la problemática teológica que se produce, sobre todo a partir de Lutero. Claro, no, ¿Sí? totalmente. Sobre todo, es decir, la reforma y la contrarreforma, sobre todo, más allá también de la mano de los jesuitas y demás, si bien son aspectos propios de la teología, van a tener una fuerte influencia en el pensamiento filosófico. No por nada, claro. Cuando Marx dice esta frase tan así, a vuelo de pájaro, ¿no?, que la citan como diciendo, no, la religión es el opio de los pueblos,
no está diciendo lo que se suele interpretar, sino que le está contestando a Feuerbach. Y a su vez Feuerbach le está contestando a Kant, y Kant le está contestando, ¿se entiende? Digo, Sí. y es un Pero problema, Marx, en Diego, principio es un problema teológico, el problema por de supuesto que es Dios, un problema, ¿no? siempre es un problema teológico, porque en alguna instancia cuando Marx va a dar vuelta el concepto hegeliano, ¿no? Lo va a dar vuelta de patas para arriba, y eso sería para otro programa. No te olvides que Marx tiene uno de sus grandes libros, es La ideología alemana, donde él dice que la enfermedad de los alemanes es el idealismo. Pero en el momento en el que Marx lo escribe, claro que era una enfermedad, por supuesto. Debe ser entendido como algo que ya había degenerado en una enfermedad y que le hacía ver a la sociedad alemana una sociedad absolutamente utópica, que no ese es el principio, ¿no? Pero eso habría que discutirlo en otro Pero programa. por supuesto, digo, como para hacer un corolario, o si se quiere, Sí, un cierre parcial, sí, creo que ese periodo, esos 4 años de esplendor, sí, ustedes saben impresionante. que el siglo de oro en Grecia no fueron más de 50 años, ¿no? Claro. La batalla de Salamea, Salamina y demás, hasta las últimas obras de Eurípides, digamos, no fueron más de 50 años, pero se habla del siglo de oro, ¿no? Bueno, me parece que el momento de esplendor del romanticismo, digamos, de la explosión, del brillo del romanticismo, fueron estos 4, 5 años, no mucho más que eso, y obviamente todo lo Teóricamente, ¿no? pues Claro. teóricamente, como el fundamento teórico de la revista Tenaun, fines del Exacto. siglo XVIII, principio del siglo XIX, aproximadamente 1797 hasta 1800, 1800 y monedas, que fue el momento en el que Schlegel, Fichte, Schelling, junto con sus esposas, por ejemplo. Después, si querés, hacemos toda Sí, la sí, historia ahí que hay detrás de Schelling, totalmente, la sí, esposa sí, del sí, otro Schlegel, bueno, entonces, armaron sí, sí. un espacio en la Universidad de Jena, ¿no? O de Jena, para los que no leen alemán, en el que había algo que estaba vivo, en el que la palabra estaba Claro, viva, en el que había que discutir, había que reaccionar, y eso iba a contrapelo quizás de todo lo que se estaba planteando, de todo lo que después va a por convertirse supuesto. en ley, ¿sí? En la modernidad, que la modernidad después va a entender equivocadamente que el centro es el hombre, ¿sí? Y que Claro, deja de claro, mirar, ¿sí? Al centro para mirarse al centro y abajo, y no adentro, por si supuesto. se quiere. Entonces yo soy Exacto, el centro y miro claro. para abajo, y me voy para abajo y empiezo a socavar lo que hay debajo, ¿no? Y sale toda la porquería. Pero la Bueno, cuestión es, es inevitable. yo Claro. soy el centro, y esto lo plantean muy bien estos muchachos, yo soy el centro en tanto y en cuanto puedo entenderme desde adentro hacia afuera, desde Totalmente, la conciencia totalmente. hacia afuera, Como ¿sí? psiquis, sí, exacto. Y de Por ahí eso la idea de hacia arriba, catalogarlos de irracionales, claro, claro, y de claro, ahí ir a la total. trascendencia. Y no Bueno, negar la yo, trascendencia y anclarse solamente a lo que hay no. debajo. Mira, Diego, tal vez habría que hacer otro programa derivando hacia dónde llevó esto, ¿no? Y cuáles fueron los caminos posteriores, ¿no? Sobre todo en Hegel, en Schopenhauer, en Nietzsche, en lo que se llamó la filosofía irracionalista, y después las derivaciones en el psicoanálisis, ¿no? Por supuesto, que no son ni más ni menos que las interpretaciones de esto. Yo creo Pero que bueno, eso lo podemos tomar en otro momento. si sobrevivimos a este programa, si muchos de nuestros suscriptores llegan al final de este programa con tu sentencia sobre la metafísica tiene que separarse de la filosofía, sentencia que yo avalo plenamente, creo que hay Por lo menos la especulativa. un caldo de cultivo muy importante para seguir pensando, sobre todo en la suspensión de las certezas, ¿no? De alguna Por manera, supuesto, por esto supuesto. surge o nace a partir de una inquietud que nos sigue motivando el Sin pensar y el duda. poetizar, como diría Ángel. Gracias, creo que llegamos a un No, final Diego. necesario, ¿sí? Porque seguir hablando de esto sería como ya saturar. Creo que Sí. dejamos ahí para pensar y obviamente en los comentarios esperamos lo de siempre, ¿no? Que comenten, que estén en desacuerdo también y así ir construyendo un pensamiento conjunto y reconfigurar algunas cuestiones. Pero sobre todo
la idea de seguir leyendo, ya sea filosofía, literatura, mitología, seguir leyendo, seguir pensando. Sebastián, muchas gracias por la paciencia. Gracias a vos, Diego. A vos, por favor. Sé que no es fácil encontrar estos espacios por razones personales, pero es muy interesante que podamos seguir haciéndolo. Perfecto. Y a ustedes, los que nos ven todos los lunes, sepan que los jueves estamos en Instagram y aquí estaremos en una nueva emisión de La Última Página, como decimos siempre, para seguir leyendo. Chau y que tengan muy buena semana. Adiós, gracias.